Bien, ya estamos grabando, ¿sí? Pues comentábamos entonces que el preescolar es algo, cada etapa es única, cada etapa tiene sus propias cosas bonitas, sus propios factores protectores, sus propios riesgos, ¿sí? Y en la etapa del preescolar, espero que haya quedado muy claro el por qué el niño deja de comer según los papás, pero ustedes, mis alumnos, ya tienen que saber que deja de comer como comía antes. ¿Por qué razón? Porque su metabolismo basal disminuye fisiológicamente y obviamente la necesidad de alimentos y energía pues es menor. Y si le sumamos que su motricidad cada vez es mayor y que aprende a través del juego, ahora que los parques están cerrados, pues el otro día les mandé una fotografía del parque de aquí, de donde estoy dando la clase, de la casa que tenemos aquí, en este fraccionamiento moderno. Y ahí hay un parque muy bonito, hay un parque infantil junto a su cancha de básquetbol, muy bien planificado este fraccionamiento. Y les mandé la pregunta que hacía el parque, ¿no? De que cuándo vamos a volver y que los niños le responden en silencio, volveremos. Me acuerdo ya, llegué a ver ese parque lleno de niños, porque este fraccionamiento hay mucha gente joven, con hijos pequeños. Entonces en las noches era una delicia ver esos juegos infantiles llenos de niños corriendo, brincando, saltando, sobre todo los preescolares. No olvidemos que el preescolar también está más expuesto a los, las lesiones evitables de todo tipo y recordemos que cama, cocina, baño, escaleras, ¿sí? Contactos son sitios de peligro que hay que enseñarle a todos los papás. No sé si les comenté el otro día, pero solamente en diciembre, tuve al menos 7 u 8 casos de niños que me hablaron preocupados los papás porque se les cayó de la cama, porque se aporreó contra una mesa, porque etcétera. ¿Sí? Si sumamos las características del niño preescolar, que es la motricidad, que es la curiosidad, que es la experimentación, que es el descubrimiento de para qué sirven las piernas, las manos, los ojos, pues ya tenemos un cóctel que hay que estar muy atento porque hay niños más inquietos que otros, niños más atrevidos que otros y niños más apacibles, ¿sí? Que teóricamente tienen menos riesgo. Muy bien, pregunto, ¿hay alguna duda de la clase previa para que nos metamos de lleno? Si no hay tal, entremos de lleno a la problemática, entre comillas, del preescolar. ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos pendientes, jóvenes? Bueno, pueden tomar sus notas si quieren y al final de la clase me las comentan. Cuando sea, por favor, una hora, Regina, de una hora de clase, dentro de una hora, me avisas, doctor, ya es una hora y yo veré cómo vamos y les preguntaré algunas cosas. Muy bien. Ok. Gracias, Regina. ¿Qué me faltó? Compartir el escritorio. Muy bien. Comportamiento. Cuando ustedes platiquen con algún psicólogo, van ustedes a saber de que el grupo de edad más frecuente que requiere consulta es el de los niños preescolares. Y es curioso enterarte de que llevan a los niños preescolares por estos tipos de problemas que vamos a ver hoy en su gran mayoría, pero los psicólogos se van a trabajar con los papás, porque realmente quienes requieren la asesoría, la atención, la ayuda y los consejos y las correcciones son los papás y las mamás. Rara vez son los niños la causa del problema, excepto que sea algún niño que tenga datos de síndrome de déficit de la atención, con hiperactividad o sin ella,
Pero eso es poco común en la etapa preescolar. Es una problemática más frecuente en la etapa escolar. De manera que en los niños preescolares que los llevan a consultar sospechando esa etiqueta tan fea que se llama, se lo traigo porque es un niño hiperactivo. Lo primero que les digo a los papás, quítele esa etiqueta al niño. No le vuelva ni menos se lo refieran a alguien de la familia, porque va a ser un estigma y va a llegar el momento en que nadie quiera recibir al niño, porque es un niño hiperactivo, y un niño hiperactivo está satanizado todavía por la sociedad en muchos sentidos. Muchas veces esos niños hiperactivos, entre comillas, lo que tienen es una mala crianza. Son niños a los cuales no se les enseñó que existen límites. Sí se les dejó crecer pensando que podían seguir tirando, rompiendo, etc. Yo les dije desde que vimos la etapa de lactante, durante el primer año de vida el niño debe ser abrazado, acariciado, consentido en muchos sentidos. Pero conforme el niño se acerca al primer año de edad, o cuando vemos que desde los 8 o 9 meses empieza a jalar los lentes, a jalar el pelo, a morder, ya es el momento de comenzar a poner límites y empezar a enseñarle, eso no se hace. Uno puede decir, doctor, pero el niño, ¿cómo va a entender eso? No lo va a entender como tú lo entiendes, como yo lo entiendo. Pero dentro de su cerebro, sí, se va a ir grabando, y si haces una señal con el dedo de que no, va a llegar el momento en que el niño, mire, yo lo he visto en mi consultorio, el niño va y se acerca como quien no quiere la cosa a los contactos que tengo junto a la mesita de juegos. Pero esos contactos tienen una protección, tienen unas tapitas especiales que son difíciles de quitar por un niño. Sin embargo, tú observas al niño, y el niño que está experimentando y que quiere su autonomía y quiere demostrar que sí puede, vas a ver cómo va metiendo su uña chiquita y todo y jalando hasta tratar de quitar el contacto. Hasta que ahí yo estoy observando a la mamá para ver cómo le llama la atención y le dice no. Y ya vi de todo, desde la crianza correcta hasta la mala crianza, hasta los gritos, los jaloneos, los jalones de oreja. ¿Y qué estamos generando de esta forma? No estamos enseñando modales ni hábitos positivos, estamos enseñando violencia. Así que mucho cuidado con ese aspecto. Por eso los psicólogos les digo, lo primero, cuando es un niño que lo llevan por eso, con quienes primero empieza el tratamiento es con los papás. ¿Y saben qué? Bueno, yo tengo varias amistades con experiencia en atención psicológica infantil, y lo que me han comentado, me dice, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Me dice, en un 80% de los casos, el comportamiento de los padres proviene de cómo fue él corregido, de cómo él fue educado, con qué crianza fue creciendo. Entonces, ustedes, mis alumnos, tómenlo muy en cuenta, porque seguro que algunos o varios tendrán quizá la tendencia a repetir conductas de lo que aprendieron en su niñez y ni cuenta se han dado ustedes, no lo tienen de manera consciente. Entonces, una de las primeras causas de consulta de problemas, entre comillas. En adelante, cuando yo diga problemas, ya saben ustedes que son entre comillas, porque no son realmente problemas, salvo excepción. La conducta repetitiva, ¿sí? La cual puede tener que ver con un niño que es completamente normal en su desarrollo, pero que ha sido mal criado. Vamos a ver ejemplos. Niños que tienen problemas orgánicos, emocionales o con trastornos del desarrollo. Les voy a poner un ejemplo de problemas orgánicos: un niño que fue prematuro, que tuvo problemas de hipoxia, o un niño de término que tuvo traumatismo obstétrico, etc. Y allá, siempre con el interrogatorio, hay que comenzar a buscar la causa raíz posible, porque el tratamiento puede cambiar totalmente mucho, cambiar totalmente, mil perdones, en un niño que tiene el desarrollo normal a uno que tiene problemas de desarrollo. La causa muy posiblemente es otra, y el tratamiento muy probablemente va a ser distinto del niño que tiene un desarrollo normal. En algunas ocasiones pueden constituir un problema,
ejemplo visto en consulta, muchos ejemplos de conducta repetitiva, el chuparse el dedo. Y es un niño preescolar y se sigue chupando el dedo cuando está estresado, cuando está bajo presión o cuando le llaman la atención por algo. Se convierte en un problema cuando los padres lo empiezan a reprimir. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Ellos también repiten la conducta. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y saben que va a ser el niño preescolar. Recuerden que como elemento de su desarrollo está la oposición, la conducta opositora. Entonces tú le dices no lo hagas, lo va a hacer más. Tal vez si le dices, a ver, hazlo otra vez, hazlo otra vez, otra vez, va a llegar el niño que se fastidie y lo deje de hacer. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Otro, el niño que tartamudea. Ay, recuerden que en etapa preescolar hay una etapa en la cual es totalmente fisiológico y totalmente normal el tartamudeo. Y no requiere terapéutica con psicofármacos, ni que vayan al psicólogo, nada. Lo que tienen que saber ustedes es que en etapa preescolar hay una etapa que vimos que puede durar hasta un año que el niño tiene eso. ¿Y saben por qué le ocurre? Porque quiere decir tantas cosas a la vez que se la amontonan. Se la amontonan y entonces ocurre eso. Yo lo viví con mi nieto y ya cuando mi hija comenzaba a preocupar, le dije, no, mira, es totalmente normal, pasajero y vas a ver cómo desaparece. Y en efecto, desapareció dando lugar a un lenguaje que a mí me gusta mucho, mucho, mucho el lenguaje que utiliza mi nieto. ¿Por qué? Porque ha crecido entre adultos y usa un lenguaje de adultos y en casa no se insulta y en casa se procura que no haya ni gritos ni todo. Lo que haya que discutir se discute en su momento y en su lugar. ¿De acuerdo? Entonces el chupar el dedo, el tartamudeo es otro ejemplo. Ya, ya. Ahí está. Miren, de la tercera parte a la mitad de los preescolares realizan esta conducta repetitiva. Sobre todo cuando están ellos con problemas, fastidiados, tienen sueño. Observen a los niños preescolares cuando ya están cansados, como que comienzan a comportarse de una manera, empiezan a correr más, empiezan a gritar más, cambia su comportamiento. Tú como médico, que vas a atender niños siendo médico general, ¿sí? O siendo pediatra, lo que sea, tienes que saber esto porque lo que hay que hacer es enseñar a los padres a detectar cuando el niño ya tiene sueño. Y una vez que aprenden eso los papás, ellos mismos te dicen, sí, doctor, es que no ha dormido hoy o cuando se pone así cuando tiene sueño. Entonces lo que hay que hacer no es darle un medicamento, lo que hay que hacer es llevarlo a dormir. ¿De acuerdo? Cuando tiene uno que estar atento, cuando tiene después de la etapa preescolar, vean, persiste, hay que ver qué está pasando, por qué razón. Pueden ustedes ver las caritas de los dos niños, miren, los dos, este reflejaría quizá ansiedad y esta reflejaría quizá enojo, frustración, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón es importante detectarlo? Porque puede deformar la dentadura, porque el dedo pulgar es fuerte, lo chupan y lleva hacia adelante los incisivos superiores. ¿Sí? Otro genera ampollas y cicatrices y endurecimiento del dedo. ¿Sí? Puede también el niño al llevar toda la boca, pues allá podemos estar favoreciendo la posibilidad de que ingiera medicamentos, que ingiera cosas de las botellas. ¿Sí? Y puede también dejar secuelas psicológicas. Hay niños que desde el SENDI, desde el kinder, los empiezan a burlar los otros niños. Hay niños muy listos, muy despiertos, que ya no lo hacen y que pueden comenzar a hacer su bullying sin saber qué es bullying. Simplemente ellos ya no lo hacen, ellos ya saben que no tiene ningún sentido, pero hay otros niñitos que sí lo hacen y es ahí como médico cuando tenemos que preguntar, bueno, ¿por qué lo está haciendo este niño? Lo hacen en situaciones de estrés, lo hacen en situaciones de ansiedad o hay problemas en la familia. A veces los niños lo que hacen es esto cuando ven que sus papás se están peleando, están discutiendo, se están insultando, se están tirando cosas. Sí, es cuando los niños hacen esto para calmar su ansiedad y en un intento de llamar la atención para que se detenga el problema. ¿Cuándo vamos a actuar y cómo debemos actuar?
Bueno, ¿cuándo actuar? Aquí tenemos una fecha, cuando ya está entre los 4 y 6 años y no hay señales de que el problema, de que el chupar el dedo esté disminuyendo, sino que persiste o que está aumentando, porque ya sabemos que puede provocar todo eso. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, desde que tiene meses el bebé, desde que está pequeñito, te pregunta, papá, doctor, ¿es bueno el chupón? No sé qué concepto les quedó a ustedes cuando les hablamos del chupón, y yo solamente les puedo decir que mis 4 hijos, mis 2 nietos, ninguno usó chupón. Ninguno necesitó chupón. Ni ninguno se chupó el dedo más allá de unos cuantos meses. ¿Fueron niños especiales? No, fueron niños que tuvieron consejos de pericultura a la mano. ¿Sí? Entonces, cuando me preguntan, yo le contesto eso, doctor, ¿es bueno el chupón? Bueno, ¿es bueno para quién? Les digo, para la fábrica, pues sí, mientras más chupones se venden es mejor. Pero para el niño, lo puede ayudar si es algo que únicamente se utilice por ratos. ¿Sí? Y sabiendo de que los 2 primeros años son de etapa oral intensa y luego debe disminuyendo y deben ir dejando solitos el chupón. ¿Sí? Porque si no, del chupón, casa me preguntan, doctor, ¿chupón o dedo? ¿Qué creen ustedes que es preferible cuando te ponen la opción los papás? ¿Quién me quiere contestar? ¿Chupón o dedo? Ustedes son las doctoras o doctores. Doctor. El ¿Sí? chupón. ¿Mejor o peor? Mejor. El chupón es mejor porque se Prefiero le el puede dedo. retirar, en cambio el dedo no. A ver, ¿por qué el chupón y por qué el dedo? El chupón creo que en dado caso sería mejor que el dedo porque se le podría retirar. Y en cambio el dedo, pues el niño lo tiene siempre, no se le puede quitar el dedo. Correcto, correcto, correcto. Eso es muy correcto, eso es preferible. Si los papás están tercos con el chupón, pues no te vas a oponer. Les vas a informar de los riesgos, de las secuelas posibles. Esa es tu obligación. Y así ellos, a pesar de eso, se lo dan. Y decirle de que esto no lo utilicen como una panacea para todo y que le coloquen el chupón al niño, sino simplemente en determinado momento, retirárselo cuando se durmió, etcétera. Sí, para que en su momento, cuando el niño ya tiene más allá de esa edad de los 4 años, sigue con el chupón, aprovechamos el fenómeno de la fantasía. Y acuérdense que los niños a qué le tienen miedo, a qué le tienen asco aprendido, a cucarachas, a eso, una serie de cosas. Y hay papás que así lo han hecho. Agarran el chupón del bebé y ahí delante del niño, cuando guardan una cucaracha muerta, ¿sí? Y le untan el chupón a la cucaracha y el niño ya deja para siempre el chupón. Pero no hay que llegar a ese camino. Mejor prevenimos, utilizamos un tiempo razonable. En cambio, el dedo, ¿cómo se lo quitas? He tenido reportes de padres y madres y abuelas, sobre todo, que dicen que le untaron chile habanero al dedo del niño, que le untaron al dedo del niño una cucaracha, ¿sí? Que le untaron una sustancia altamente amarga para que el niño cuando lo chupara y sin saber que lo que le habían puesto lo dejara de hacer. No, por favor, eso es crueldad. Y si el niño se agarra el ojo teniendo allá un asco como una cucaracha o el habanero o una cosa amarga, de un problema surge otro. ¿Sí? Y acaban a veces con el oftalmólogo con una blefaroconjuntivitis pavorosa. ¿Y cómo actuar? Pues así como les digo, ¿sí? Enseñarles que es una etapa pasajera, que lo que hay que hacer es observarlo y que analicen qué problemática de familia hay, qué puede estar, en qué situaciones lo hace. Eso es importante. ¿En qué situaciones lo hace? Y también pues hay marcas de chupones, te lo preguntan, doctor, ¿qué marca? Yo no le recomiendo ninguna marca en especial. Hay unos muy tecnificados y que tienen para evitar no sé qué, para evitar la ingesta de aire, que para evitar no sé qué. No hay ningún perfecto. Todos tienen su utilidad. La cuestión es que lo utilicemos con conciencia y no para cualquier cosa. Segundo motivo de consulta en los preescolares, los berrinches. Y los berrinches tienen diferentes grados de intensidad, diferentes grados de manifestarse, diferentes tipos.
¿sí? Vean, al igual que el chupón, que el deseo del chupón, desaparecen más o menos a los 4 años de edad y empiezan entre el año y los 2 años y medio de vida. ¿Sí? Y podemos ver conductas más agresivas, aventar cosas, tirar. O he visto padres que han enseñado a su hijo cómo manejar su berrinche. Y ya lo reconocen, están en el consultorio y quieren agarrar algo que no es conveniente. ¿Sí? Algo de su mamá, su teléfono. ¿Sí? Y allá observo y la mamá cuando les dice asertivamente, no, mi teléfono no es juguete. He visto a niños que hacen sus rabietas, se tiran, se avientan al suelo, empiezan a patalear, se aporrean la cabeza en la pared, es tan rápido que no te da tiempo de nada, porque así llaman la atención, ¿sí? Pero he visto otros que se lo dicen eso mismo, no, porque el teléfono no es juguete, tú tienes tus juguetes. Y además el doctor ya te dijo que allá están los juguetes. Y hay niños que simplemente se limitan a bajar la cabeza, a hacer pues ya me voy de aquí, ¿sí? ¿Y a dónde se van a ir? Si están dentro del consultorio no pueden irse a muchos lugares. Pero entonces así es como reaccionan ellos y se van a un rincón, están allá cerca de eso. Esa es la cosa, vean ahí la inteligencia, se van, pero cerca de mamá no se alejan demasiado de mamá. Y cuando se alejen demasiado, cuidado, porque como no conocen la prudencia, no conocen los riesgos, pueden hacer alguna barbaridad. ¿Qué hacer ante un berrinche? Número uno, para empezar, prevenirlos también. ¿Sí? Todos creo que nosotros, aún a nuestra edad, tenemos arrebatos de emociones, que a veces quisiéramos llorar, a veces quisiéramos gritar, quisiéramos golpear. Díganme si sí o no. Por supuesto que sí. Todos pasamos por eso. ¿Sí? Sobre todo en cierta edad. Si no te compraron el último iPhone, la última versión de iPhone, y tú ese querías, pero te compraron el S12 o te compraron el S20, no sé. Puede darte ganas de hacer esa rabieta, ¿sí? Pero ya a nuestra edad como que no es la edad apropiada. Entonces la prevención, ¿cómo? Uno enseñando con el ejemplo cómo se manejan las frustraciones, cómo se manejan los enojos, cómo se manejan las emociones por parte de los padres o quienes cuidan al niño. ¿Sí? Por eso cuando tengan ustedes necesidad de que alguien les cuide a su niño, si van a trabajar las doctoras o no tienen con quién, tienen que escoger con mucho cuidado quién va a cuidar a su niño, qué temperamento tiene, porque de repente pueden notar que tu niño tiene un comportamiento terrible, un cambio brusco, y tienes que estar atento de si no estará siendo maltratado por la persona que lo cuida. Lo que no hacer, uno, no hacerles demasiado caso ni querer calmarlo a la fuerza en el momento en que el niño está en una de estas. Abrázalo, acércate, sí, hazle saber que es un niño, una niña querida, que lo quieres mucho, pero que eso no conviene que lo haga, no lo debe hacer, porque tiene un peligro. Oiga, doctor, pues si su constructo mental todavía no da para eso, todavía no da. Pero si no siembras, no vas a cosechar. No vamos a esperar hasta los 6 años de edad que tenga el pensamiento concreto para que empecemos a enseñarle esos buenos hábitos. No gritarle, no insultarle, no pegarle, no agredirle, lo cual no significa que dejes que haga lo que le dé la gana, que destruya, que tire, que rompa. No, no, definitivamente. ¿Cuándo buscar asesoría? Cuando los padres, uno, sienten que no pueden solos o que están agrediendo y el médico debe referirlos, o bien cuando el problema es cada vez peor, cuando que debería ser cada vez menos. Tenemos que estar atentos. Recuerden que hay diferentes tipos de temperamento y uno de ellos es del temperamento irritable, que por todo nos pueden hacer un escándalo. ¿Sí? Me parece que en las bases fundamentales del curso les hablé de cómo cuando iba al súper, que ahora casi no voy al súper, me gustaba ver a los niños los sábados o los días de quincena, ver en las colas a las mamás con sus niños preescolares. Y astutamente del súper tienen allá caramelos, dulces, chicles, y no tienen bolsitas de fritura, tienen bolsotas.
y el niño ya tiene como para ellos es algo mágico, un atractivo poderoso y quieren eso. Y mientras la mamá pues está haciendo su cola y empieza la rabieta le suben el volumen y la intensidad al arrebato con tal de que la mamá pues le compre eso, le compre la bolsa enorme de lo que ellos quieren. Y pues he ahí el papel de nosotros como médicos informados y decirle, calma señora, no le dé la bolsa porque ya perdió. Y hay mamás que para que no queden en vergüenza, y hay gente en la cola que o la oyes, qué barbaridad, pobrecito niño, se ve que no come, no le dan nada de comer, que señora que le compre eso. Yo le digo, no señora, soy pediatra, no se lo dé, porque ya perdió. Si cuando el niño está haciendo un arrebato porque no consiguió algo que no conviene y usted se lo da, ya perdió. Ya perdió, ya perdió. Ya a la siguiente ya sabe cómo, ya le tomó la medida, como decimos coloquialmente. ¿Sí? Y hasta a veces les he dicho, a ver si quiere, vamos a hacer una cosa. Le digo, vamos, sí, usted déjelo que se tire al piso, que haga su herramienta. Aquí yo lo estoy cuidando. Ahora usted vaya, pague, yo veo a su niño. Y de repente cuando la mamá termina y quiere que se vaya el niño, conducto posible, no quiere irse, no se quiere levantar. Y le digo a la señora de manera, no se preocupe, nada más dígale que ya se va y que lo va a dejar a cuidado, que va a estar pendiente el cerillito o el vigilante, pero que usted ya se tiene que ir a la casa. ¿Sí? Le digo, yo lo veo, no se preocupe. ¿Sí? Entonces estoy pendiente allá y de repente la mamá, bueno, pues yo ya me tengo que ir a la casa, te vengo a buscar más tarde, no te va a cuidar. ¿Saben cómo se levanta el niño, la niña? Pues a la velocidad del rayo y se olvidó la rápida. Es decir, la mamá no cayó en la trampa. ¿Sí? Es como que ustedes me digan, ah, doctor, si usted no nos da una prórroga para el examen, ¿sabe qué? Pues no vamos a asistir a clase. Está bueno, que me lo den por escrito, yo se lo presento al doctor García y le digo, oye, pues no voy a tener clase porque los alumnos del tercero que como no se prorrogó el examen, pues hicieron su protesta, que la protesta también es una forma de berrinche, pero organizada. Celos. No son malos, no son prohibidos, no los debemos ignorar tampoco. ¿Por qué razón? Es muy diferente el comportamiento de un niño escolar que nace su hermanito o hermanita a un niño preescolar. Precisamente porque el preescolar todavía no comprende muchas cosas. Es lo único que sabe y lo único que ve es esto que ven en la figura de la derecha. Ven que la mamá está dedicada casi de lleno al nuevo hermanito o hermanita y como que él perdió un lugar en el corazón de su mamá. ¿Sí? Y el problema aparece cuando el niño no lo declara y de repente cuando el niño pequeño se encuentra dormidito puede ir y lastimarlo sin querer. Y cambian las cosas cuando el niño es el mayor, es el menor o es el intermedio. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo actuar? Vuelvo a con lo que comencé la clase, con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Lo que no querramos que hagan nuestros hijos, no lo hagamos nosotros. Si es una mamá celosa, si es un papá celoso, o los dos son celosos y tienen un vocabulario poco constructivo y todo el tiempo se están insultando y agrediendo por cuestión de celos, pues el niño se va a aprender a responder así a sus emociones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Dar un buen ejemplo y dos, estar atentos con el niño e involucrarlo en la atención del menor. Cuando se quiera acercar a acariciarlo, no lo vais a lastimar, no, está dormido. Lo peor que pudiste hacer. Se va creando un resentimiento que no siempre manifiesta y que en un descuido puede llevar a una agresión al bebé porque considera que por causa de él ya le están prohibiendo cosas que antes no le prohibían. ¿Sí? Involucrarlo con el equipo. ¿Qué es la hora del baño del bebé? Ven, ayúdame, dame el jabón, dame la toalla, dame esto, todo lo otro, y van a ver un cambio notorio. Y no hay que esperar a que el niño empiece a manifestar los celos. Desde que las mujercitas están embarazadas y que me llevan a la consulta al niño preescolar, por otra razón, le voy enseñando, ¿sabe qué? Comience a involucrarlo desde ahora, que le hable, que acaricie su abdomen,
que platique con el niño o niña, y si ya pensaron en el nombre, que le hable, que lo acaricie a través de usted, y va a ser más sencilla la transición ante el nuevo hermanito o nueva hermanita. ¿Sí? Combinen todas estas cosas con el aspecto de la personalidad. Y sobre todo con los niños que tienen temperamento irritable, que lo manifiestan desde el primer año de vida con llanto frecuente, estén atentos, porque son niños que con alguna frecuencia manifiestan, cuando se manifiestan con agresividad. Dijimos en las clases fundamentales que el control de esfínteres, algunos papás lo quieren forzar demasiado pronto y otros papás y mamás permisivos no toman en cuenta que hay una ventana de oportunidad que dijimos que se encuentra entre los 18 y 21 meses en los niños de término, que nacieron de término y son sanos. En un niño que tiene una problemática de tipo, no sé, alguna deficiencia de alguna naturaleza, pues en ese niño quizá esa ventana de oportunidad no va a estar entre los 18 y 21 meses. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo queremos forzar demasiado pronto? El niño se va a oponer, no lo va a lograr, va a generar frustración y el problema va a tardar más en aprenderse. Si dejamos que pase demasiado tiempo, lo mismo va a pasar, se pierde la ventana de oportunidad, como la ventana de oportunidad para la plantación, se pierde ese tiempo valiosísimo y va a dar cada vez más trabajo. Uno de los grandes enemigos del control y descontrol sano de esfínteres, ¿sí? El sano control, el razonable descontrol, llamémosle fisiológico, por la edad, es el pañal desechable. El pañal desechable. ¿Sí? Si el niño tiene ya más de la edad y se le sigue poniendo el pañal desechable para todo, para dormir de día, de noche, para la mamá es una ventaja, para la cartera del papá es una desventaja y para el niño es una desventaja porque entonces no ve la necesidad de aprender. Y cuando llegue a los 4 o 6 años y todavía no tengo un buen control, le va a pasar lo mismo que al de los berrinches, le va a pasar lo mismo que al que se chupa el dedo. En la escuelita van a haber niños que sí tuvieron un sano aprendizaje en su momento y cuando el niño se haga pipí, cuando en la escuelita le digan no se le debe poner pañal desechable como parte de los programas del CENDI, entonces va a venir el problema para el niño cuando se haga pipí, cuando se haga popó, y entonces va a ser motivo de burla, motivo de muchas cosas, motivo de reportes, y ahí empiezan a acumular los problemas. Y peor si en casa se le humilla, se le sobaja, se le grita, se le golpea, porque el niño no ha logrado el control dentro del tiempo esperado. No se debe hablar de enuresis antes de los 5 años. ¿Por qué razón? Porque es el plazo dentro del cual el niño puede aprender, puede y debe aprender el control de ambos. En fin, sobre todo el vesical. El primero que se aprende, fíjense, es el control del esfínter y el vesical es posterior, en condiciones normales. ¿Sí? Se clasifica en primaria o secundaria. Primaria cuando nunca ha controlado la pipí y en secundaria cuando ya la había controlado y de repente otra vez comienza a orinar, sobre todo de noche. ¿Qué es lo que debes hacer como médico? Darle carbamazepina, darle diazepam, darle cosas, de ninguna manera. Soy un enemigo de los medicamentos innecesarios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, averiguar cómo es la dinámica familiar, averiguar si se le empezó a entrenar en el momento oportuno, o fue demasiado prematuro, o fue demasiado tardío, si existe permisividad, y con eso hay que trabajar. Ese es otro problema, motivo de consulta con psicología. Y con lo que acaban trabajando siempre es con los papás. ¿Por qué? Porque o fueron muy prematuros, o muy permisivos, o muy agresivos, o el manejo del problema no fue el adecuado. La secundaria, una de las causas comunes es cuando nace un hermanito.
Ya controlaba bien el esfínter vesical y todo, y de repente nace el bebé, ocurre lo que les platiqué, que no se maneja bien, no se le integra al equipo al preescolar, y entonces su manera de protestar es esa, orinándose de nuevo, retrocediendo con hitos del desarrollo que ya había alcanzado. ¿Sí? Hay papás que me han reportado de que la manera para corregir la enuresis nocturna es obligando al niño tempranito a que recoja las sábanas, a que las lave, ¿sí? Y lo humillen. No es ese el asunto. ¿Sí? Es cuestión de sentarse a ver, a acompañar al niño, y que así como el acto de comer debe ser algo lúdico, el hecho de aprender a hacer pipí o hacer popó debe ser también algo grato para el niño. Recuerden que el niño no tiene todavía un constructo mental, no entiende el por qué tanto escándalo porque se hizo pipí. ¿Sí? Me imagino que les hablé del niño de 8 años que me llevaron por primera vez porque se orinaba. Ella tenía 8 años y no controlaba su esfínter vesical. Los papás ya sabían cuánto tiempo le duraba una maca. Era un niño de una comunidad del interior del estado. Ya sabían cuánto tiempo duraba una maca antes de tirarla porque quedaba podrido los hijos. Fíjense, y ya tenían 8 años el niño. Cuando entro a averiguar si era primaria o secundaria, era primaria. Entonces dije, aquí hay algo, vamos a ver cómo está la dinámica familiar. Y la dinámica familiar resulta que la mamá era una mujer joven, tenía en ese entonces, a los 20 años tuvo al niño, tenía 28 años de edad, una mamá joven, y el papá, un caballero de 56 años, ¿sí? Ganadero, en una zona del oriente del estado, educado a la ranchera, ¿sí? Y que vivía con otra familia allá en su comunidad, y aquí vivían su segunda mujer con el niño y una niña, ¿sí? Entonces, cada vez que venía de viaje a Mérida, era a regañar, a gritar, a humillar, a sobajar. ¿Y qué pasía? ¿Qué hacía el niño? El niño seguía con el problema. Creo que les compartí este caso, pregunto. No, doctor. No. Ok, pues les voy a decir cómo lo curé, entre comillas. Primero que nada, detecté que la gran problemática era el comportamiento del papá y la permisividad de la mamá. La mamá era una mamá sumisa, ¿sí? Y que pues ya estaban resignados, como les digo, a cambiarle de hamaca cada cierto tiempo, ni qué decir con la cama. Le quitaron la cama porque pues era terrible, el olor y todo. Bueno, siempre tengo en mi consultorio lo que yo llamo recompensas o premios, que son stickers apropiados para la edad. Ahorita los niños les gusta mucho lo de Paw Patrol, les gusta mucho de Transformers, les gusta mucho de Minion. Pues yo tengo ahí mis 3 paquetitos de calcomanías para, desde que veo que van a empezar a protestar porque llegó el momento de la exploración, les digo, a ver, ¿vas a querer ganar un premio? Sí, mira, y se los enseño. Estoy utilizando la psicología del niño. Sí, mira, bueno, y le doy primero uno para que vea que no es juego. Y le digo, y te voy a dar otra cuando terminemos el examen. Y hago el examen con el mayor cuidado posible, con la mayor agilidad posible. Bueno, pues este niño, me acuerdo, no se me olvida, de que ya una vez que detecté dónde estaba el posible problema, accidentalmente vio sobre mi escritorio, normalmente lo tengo en mi mesa de exploración, un paquetito de stickers, nuevecito, nuevecito. Y me preguntó, doctor, ¿me regalas uno? Sí, le dije, pero no te voy a regalar uno, te voy a regalar 2. 2 te voy a regalar hoy, pero para la próxima visita que tengas conmigo, le voy a dar a tu mamá, mira, le voy a dar una tira. Y cada noche que duermas seco, que amanezca seco, mamá te va a dar un sticker como recompensa. Realmente es un reforzador positivo. Lo que hacía el papá era muchos reforzadores negativos. Y le brillaron los ojos de alegría. Le dije, señora, aquí tiene, cada mañana que amanezca seco le va a dar un premio. Y le dije, en caso de que falle, le dije,
ya en corto. En caso de que falle, anímelo, aliéntelo, no le dé el premio, pero anímelo a que se lo gane la siguiente noche. Les digo una cosa, jamás volvió a orinarse ese niño, en la hamaca ni en la cama, jamás. Cuando pedí la entrevista, que viniera la entrevista con el papá, hablé con él, le expliqué de una manera amigable, pero firme, lo que su conducta pues estaba reforzando solo lo negativo. Sí, y se volvió el señor mi gran amigo, el niño nunca volvió a orinarse y he tenido en un caso varios en los cuales aprovecho la magia que tienen los stickers que le gustan al niño. Les pongo las opciones, ¿cuál quieres? Y lo manejo para berrinches, para chupar el dedo, para la enuresis, para todo, ¿sí? Y ya los niños, hasta como, oiga doctor, no me conviene esto porque apenas tiene cualquier, quiero que me lleves con mi pediatra, quiero que me lleves con el doctor Paredes, quiero que me lleves con mi doctor, porque saben que van a tener un premio. Para mí no hay problema, ¿sí? Pero vean ustedes cuánto podemos lograr aprovechando una característica del desarrollo del niño preescolar. Y les insisto, no ha sido uno, han sido varios casos de problemas, entre comillas, que hemos resuelto de esa manera. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de ser simplistas y decir es cualquier cosa y se le va a quitar solo, y no, solo no se le va a quitar, se los aseguro. Y si persisten los comportamientos, actitudes, insultos y humillaciones, va a seguir peor. Un elemento que hay que tomar en cuenta siempre, hagan un examen de orina, pidan un examen de orina, pero recuerden las características de un buen examen de orina. La primera orina de la mañana, idealmente, en los preescolares no siempre es posible, de chorro medio, antes de 1 hora debe estar en el laboratorio y que sea un laboratorio de una calidad razonable. Asegúrense de que no hay una infección de la orina. Examen de orina alterado, piensen en una posibilidad de infección, se pide entonces todo cultivo, se envía la muestra, se inicia un antibiótico en tanto sale, o te esperas si no es grave el problema, y a veces ayudas muchísimo con solo ese elemento. ¿De acuerdo? Siempre se necesitan test y pruebas y todo, ¿no? Solo cuando veamos que el problema persiste o que es que no. El encopresis es el paralelo de la enuresis, pero vean, tiene sus criterios para hacer el diagnóstico. Es más común en los varones, igual que la enuresis, es más común en los varones. Y para hablar de encopresis tenemos que hablar de ella cuando por lo menos ocurre un episodio al mes durante un mínimo de 3 meses y que los niños sean mayores de 4 años. Aquí tienen ustedes preguntas de examen, para que todos les den encopresis. No es nada más que se hizo popó 2 veces en lo que va del año, no. Hay sus criterios. Un niño de menos de 4 años no debes catalogarlo como encopresis de buenas a primeras. Lo primero que tienes que es investigar en todos los problemas de comportamiento del preescolar, la dinámica familiar. Es la dinámica familiar y en qué situaciones ocurre el evento. Imagínense un niño que es un niño preescolar o que ya es un niño escolar y que tiene problemas de encopresis. Imagínense cómo va a ser burlado en la escuela, cómo va a ser acosado, cuánto bullying va a sufrir. Y el niño ya no va a querer ir a la escuela, el niño va a agarrar aversión a la escuela. Y si el profesor o profesora son los humilladores primeros, pues ni qué decir. Igual que lo que tenemos que ver es primaria o es secundaria. En la primaria, lo más común, como el enuresis, es que no se realizó el entrenamiento en el momento oportuno o no se ha mantenido la disciplina, entendiéndola como algo positivo, ¿sí? De acompañar al niño, de animarlo, de reforzarlo. Es lo más común, la permisividad en ambos. ¿De acuerdo? Y una dinámica familiar alterada. En la secundaria hay que buscar qué está pasando, por qué volvió, si ya había ocurrido. Una de las causas comunes, atentos, es el estreñimiento crónico. Y el estreñimiento crónico desde la etapa de lactancia lo podemos detectar y lo debemos detectar y corregir. Hay niños que con un poco de plátano, un poco de manzana, tienen un problema de estreñimiento rapidísimo y severo a veces.
Hay niños que no, ahí van y los papás no le prestan atención porque solo hace popó, como me reportan, doctor, solo hace comido re bien porque solo hace popó cada 3 o 4 días. Ey, ¿y cómo hace? Bien, doctor, ¿qué es bien? Es una bolita dura. No, señor, eso no está bien. Y generalmente son niños estreñidos con problemas, te lo llevan porque no comen, porque están distendidos. Y a veces tienen dificultad tal con el estreñimiento que hace para expulsar gases. Es un verdadero problema. ¿Sí? Entonces hay que atender el estreñimiento y una lección que les dejo. ¿Cuánto tiempo debo dar el tratamiento para el estreñimiento? Se va a llevar, señora, por lo menos el tiempo que lleva el niño con él. 6 meses, no menos de 6 meses nos va a llevar. Hay que cambiar hábitos de alimentación, hay que cambiar la ingesta de agua, hay que aumentar la ingesta de agua, hay que evitar ciertos alimentos que tienden a estreñir, las galletas, las harinas, los panes, ciertas frutas, e ir cambiando esos hábitos nutricios y de ingesta de cosas. ¿Y dónde debe manejarse? Debe manejarse en el primer nivel primero, canalízalo al pediatra si no ves una respuesta con las medidas. Y al nivel terciario, pues lo enviaré al pediatra cuando encuentre algunas cosas que fuera totalmente de lo común. Si ustedes me preguntan, doctor, ¿con qué lo manejo? Lo manejo con modificación dietética. Número uno, los concientizo de que ahí está el problema. Doctor, ¿y cómo es que a mi otro hijo también comía mucho plátano, manzana y nunca le pasó? Cada niño responde diferente, señora. Cada intestino es diferente. Y la respuesta a esas frutas es diferente también. ¿Sí? Entonces es lo primero que tenemos que ver cómo anda lo de la alimentación, cómo andan los hábitos de entrenamiento, qué ocurre. Y hay niños que hasta sangran cuando hacen popó, de tan duro y tan grande que se encuentra la materia fecal. En el hospital de Lister, en una de mis últimas guardias, cuando estuve poco antes de retirarme, me acuerdo que me llevaron a un niño que no soportaba el dolor y no podía defecar. Y le pregunté a la señora, oiga, es una señora de escasos recursos, de bajo nivel educativo, y en urgencias pues yo no doy consulta, digamos, no puedo llevar una consulta, una consulta de control, porque mi área era emergencias y era nocturno. Y le pregunté y le dije, ¿cuándo hizo la última vez popó? Hace 7 días. Vine a ver a mi interno, como les digo, como diciendo, no preguntes nada, espera, ve lo que voy a hacer. Bueno, le dije, ¿sabe qué? Lo examiné y vi que había dificultad hasta para canalizar gases, el niño tenía dolor, pero dolor localizado a la región anorrectal. Le digo, mire, lo que vamos a hacer, era un niño, no me equivoco, creo que era de 5 o 6 años. Mire lo que vamos a hacer, le vamos a aplicar un enema, un microenema, así se le llama, de fosfato, una bolsita con una cantidad determinada, y luego cuando él tenga ganas de defecar, lo que hace esa sustancia es lubricar, ¿sí? No es para expulsar nada, ayuda a lubricar el bolo duro y seco de manera que pueda salir con mayor facilidad. Y le dije a la señora, cuando ya tiene ganas de ir a hacer popó, muy bien, y mi enfermera ya lo sabe, no le vaya a abrir al inodoro, no le vaya a abrir, no le vaya a abrir, por favor, porque tenemos que ver. Y sí, muy bien, hizo, ya terminó el doctor y fuimos a ver, le digo a mi interno, aguántate la nariz, le digo, porque una materia fecal retenida una semana, que deja un olor que mina el sanitario, el cuarto del baño. Y en efecto así era. Y hasta estrías de sangre tenía el niño, pero por fin, bajo la distensión, quedó tranquilo. Una bola fecal grande y dura como no había yo visto nunca. Debo tener la fotografía en algún lugar de mi viejo teléfono. Sí, pero, ¿por qué le insistimos en que no le abra? Por 2 razones. Porque con es un bolo fecal grande, ¿sí? Uno, tienes que verlo para que tengas una idea de la magnitud de dilatación que ya lleva el pobre recto desde hace quién sabe cuánto tiempo. Y dos, para que no tenga que terminar la familia levantando el inodoro, destapando cañerías porque obstruye. Ya ocurrió en una ocasión, según me platicé con una enfermera, mi enfermera me dijo, no, doctor, en una ocasión pasó esto y vino el niño e hizo una bola y le abrió la mamá. Listo, terminó con
con el personal de mantenimiento, levantando inodoro, ubicando dónde, en qué parte, en qué ángulo quedó el bolo fecal, porque obstruyó totalmente el drenaje. ¿Sí? De ese tamaño puede ser. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya vimos ahorita una serie de problemas. ¿Cuáles vimos? Vimos los berrinches, vimos el chuparse el dedo, vimos conductas repetitivas en general, vimos enuresis, vimos encoplesis. Bien, vamos a ver la otra parte. No, todavía no me ha avisado Regina, que dice que todavía están aquí. Otro de los problemas del niño preescolar y que son motivo de preocupación y que son motivo a veces peor de que reciban tratamiento por colegas, sobre todo que son colegas de adultos, otorrinos de adultos, ortopedistas de adultos, son estos que vamos a ver ahorita. Aprovecho mostrarles estas imágenes, ¿sí? Porque vean ustedes, aquí tenemos 3 tipos de qué conformación pueden tener las extremidades inferiores. Esta del medio es la propia del niño lactante. La entrada a la etapa preescolar habitualmente tienen esta figurita, así se ve. Y les preocupa a los papás porque pueda quedarse en forma de arco. Y no, les tienes que enseñar que en los primeros 2 años de vida es normal, es fisiológico, siempre y cuando vaya disminuyendo. Simple y llanamente te tienes que remitir a cómo tienen las piernas, las extremidades inferiores de un bebito inútero. Las tiene dobladas sobre sí mismas. Y necesariamente las tibias, ¿sí? Se arquean un poco y da lugar a esto, lo mismo que los huesos de la pierna, ¿sí? Puede haber esta otra imagen. Esto es en valgo, esto es en varo, esto es en valgo. Vean, pero aquí tenemos un extremo. El niño en la etapa de lactante lo más probable es que tenga esta imagen. Y cuando está en la etapa preescolar, se vaya al otro extremo, Y los 2 extremos, cuando esto vemos que está empeorando, o que es unilateral, o que vemos esto, o que está provocando dolor a nivel de tobillos, dolor a nivel de rodillas, ahí tenemos que intervenir. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Hipertrofia de amígdalas. Aquí tenemos una gráfica de escama. Recuerden cómo en los años preescolares el tejido linfoide, miren, está incrementándose casi de manera vertical. Y las amígdalas, pues son una parte visible del sistema linfoide. Y nos podemos encontrar con niños que tengan este aspecto. Hay niños preescolares que así tienen la cavidad faríngea, unas amígdalas pequeñitas o medianas, o no hay crecimiento. Y otras nos podemos tomar la sorpresa de que están así. Es muy común, no te llevan los papás al niño cuando ya está así, porque ellos lo hayan visto, a veces ni cuenta se han dado, u otros médicos que lo han visto no tomaron en cuenta eso. La causa común de que vayan a consulta en los niños preescolares que tienen las amígdalas grandes es no comen. Oiga, doctor, pues ya nos dijo que los niños no comen en la etapa preescolar, no comen como comían antes. Pero la peculiaridad que te debe hacer sospechar esto, a ver, ¿y qué comen? No comen nada, doctor, solo líquidos. ¿Y qué pasa cuando le da comida sólida? Le está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, sobre todo con la carne que es seca habitualmente, y le escupe. Otro dato, infecciones repetitivas de amígdalas con fiebre, con moco permanente, moqueo permanente, moco verde. Recuerden que amígdalas y adenoides derivan del mismo origen, ¿sí? Y cuando crecen las amígdalas de este tamaño como los de la derecha, casi puedes asegurar que los adenoides también están crecidos.
¿Y cómo se manifiesta el crecimiento adenoideo? De que el niño preescolar ronca, además de que no come cosas sólidas, que le da vueltas y vueltas y vueltas al alimento y le escupe, ¿sí? Que se está empezando a desnutrir y que ronca. Pues ya tienes, a veces el diagnóstico lo hago hasta por teléfono. No les estoy exagerando, tengo 38 años de pediatra y me gusta tomar nota, aprender patrones. Hay niños que pueden tener las amígdalas de ese tamañote, de esa magnitud, y no tienen crecimiento adenoideo. ¿Sí? Hay niños que tienen crecimiento adenoideo notorio y que tienen un crecimiento moderado de amígdalas. ¿Y cuál es el tratamiento de cada uno? A mí me llamaba la atención que en el hospital, cuando canalicé, veía yo a un niño por alguna urgencia, vino por una amigdalitis bacteriana, todo le indico tratamiento y detecto que tiene eso. Una de las primeras preguntas es, no sé si ustedes han escuchado el término facies adenoidea. Esa facies adenoidea es esta. Respiran con la boca, el paladar es ojival, tienen esta carita, tienen ojeras, ¿por qué? Porque hay una obstrucción del retorno venoso en esta zona, ¿sí? Bien, esta es la facies adenoidea. Y estos niños se pueden llegar además por infecciones repetidas del oído. ¿Por qué razón? Porque esas amígdalas hipertróficas alteran el funcionamiento de la trompa de Eustaquio y el niño tiene problemas repetidos, dolores sin razón, desaparecen solos, etc. ¿Sí? Ante cuadros de sinusitis de repetición, también hay que pensar que las adenoides sean la causa. Ahora, ¿qué es sinusitis? Recuerden que sinusitis tiene neumatizadas el niño preescolar. ¿Se acuerdan? ¿Qué senos ya tiene neumatizados el niño preescolar? Pregunto. Los senos frontales. Frontal y el esfenoideo. No, esos son los últimos. El niño en la etapa preescolar, el niño preescolar, no, pues sí, el niño preescolar, los que tiene neumatizados son los etmoidales y los maxilares. Y al final de la etapa preescolar, al final, comienzan a neumatizarse los frontales. Es decir, antes de los 6 años de edad, en general, conste, la sinusitis frontal es muy rara. Puede haber, claro, pero es más común la etmoidal y la maxilar. Y mucho más común la etmoidal que la maxilar, por fortuna. Porque tratar una sinusitis maxilar bacteriana, ¿saben qué? A veces requiere internamiento y medicamento intravenoso. Porque el acceso de los medicamentos a esas zonas es muy, muy lento, muy limitado. Entonces, con medicación tomada en ocasiones no funciona. ¿Sí? No funciona. Tener las amígdalas grandes no solamente es, pues tienen las amígdalas grandes y ya. Y ahorita les comparto qué noté en el hospital y qué hago porque ya comprobé que funciona. Puede dar lugar a faringitis bacteriana viral de repetición porque es un terreno fértil. Vean aquí esas amígdalas como están con solo abrir la boca este niño. Obstrucción de las vías respiratorias. El niño en la noche deja de respirar por momentos. El doctor sabe qué es, que en la noche está durmiendo y empieza a roncar y de repente tiene lo que nosotros ya sabemos se llama pausas apneicas y ronca como un adulto. Y hay gente que piensa que el ronquido es normal en el adulto. No es normal. ¿Qué consejo me darían si yo les dijera, saben que yo tengo problemas de ronquido que me lleva a pausas de apnea? ¿Qué consejo me darían? ¿O qué me preguntarían? Porque eso es algo que pueden hasta aplicar en casa con sus familiares. A ver. ¿Tienen idea? La postura al dormir. Claro, la postura, muy correcto. Me parece que ya habíamos mencionado algo de eso, que duerma de lado. Que duerma de lado. Y a veces con solamente cambiar de posición, mejora muchísimo el ronquido, mejora muchísimo la... Otra cosa que ya les conversé, que ya les platiqué, en un caso como este o como el del anterior que está aquí, sería necesario hacerle antes de cualquier tratamiento
un cultivo. ¿No? Recuerden que el exudado faríngeo tiene sus limitaciones, tiene sus indicaciones. Cuando tenemos infección repetida, sí, ¿qué vamos a buscar? Estreptococo beta hemolítico grupo A, nada más. Si te salen otro tipo de cosas que te resulta que tiene moraxella y que tiene estafilococo albus o estafilococo dorado o estreptococo alfa, no tienen ningún significado para dar un antibiótico. Son gérmenes propios de la que viven allá. Y cuidadito, por favor, que en estos casos en que hay obstrucción nasal, que se te olvida que puede haber hipertrofia de adenoides, cuidadito con los sprays, que muchos colegas lo utilizan como mágicos y que es horrible. Dense ustedes una nebulización o dos o tres con uno de esos sprays. Sí, es horrible. Y entonces lo que estamos haciendo es llevar más para atrás lo que quiere salir. Y entonces si se encontraba limitado a los senos etmoidales, lo vamos a llevar a los maxilares y vamos a tener complicaciones. ¿Cuándo tenemos que hacer el cultivo? Cuando estamos escuchando este coco, ¿sí? Cuando tiene infecciones bacterianas febriles comprobadas y repetidas, hay que hacerlo cuando te dan esa historia y saber que 72 horas te dan el resultado. ¿De acuerdo? En algunas ocasiones, creo que he visto en mis 38 años, vi 5 cuadros compatibles con absceso periamigdalino. ¿Y saben qué? Eso es una urgencia. Y eso se interna y se ingresa y se le aplica el tratamiento intravenoso. Se le hace un ultrasonido para saber de qué tamaño es, dónde está, porque juntita está la aorta. Pasa la carótida. ¿Sí? Recuerden. Y puede provocar daños terribles allá. Entonces, un absceso periamigdalino, ¿cómo es? Es un cuadro febril grave, hay aumento del volumen a nivel de unilateral, generalmente unilateral, pero el niño se ve tóxico, tiene el examen de sangre, tiene gran leucocitosis, tiene todo, y ves allá unas amígdalas terribles, inclusive que protruyen, no solo hacia la cavidad oral, sino también protruyen en el cuello. Sí, ya me ha tocado verlos y todos salieron afortunadamente bien, pero todos tuvieron que internarse y el otorrino ya estaba enterado. A mí me llamaba mucho la atención ver que cuando canalizaba un niño que tenía unas amígdalas así, les decía yo, pida a su médico familiar que le canalice para una valoración por otorrino. Pero el problema es que los otorrinos que teníamos en ese entonces todos eran de adultos y se negaban sistemáticamente a considerar siquiera una cirugía. Sin embargo, a nivel privado, se negaban sistemáticamente a esperar. Ahí se operaban a todos. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Sin embargo, notaba yo que algunos de ellos mandaban medicamento antialérgico. De los que hay en el hospital, la clorfeniramina o la loratadina. Y yo pensaba, caray, ¿no será que está haciendo tiempo nada más para deshacerse de la posible necesidad de una cirugía? Pero comencé a notar de que algunos niños disminuía la hipertrofia en algunos y otros sí tenían que ser operados. Cada que veía yo internado a un niño para amigdalectomía, llamaba yo a mi interno, venga acá, vamos a revisar, vamos a preguntar la historia, vamos a ver estas amígdalas, cómo están. ¿Sí? Y a veces no era tanto la indicación, como le digo, a las amígdalas, como las adenoides. ¿Y cómo voy a saber que las adenoides están crecidas? Bueno, ya les di datos clínicos, moqueo verde frecuente, obstrucción nasal, respiración oral, problemas repetitivos del oído y con una radiografía lateral del cuello, así se pide, RX lateral del cuello, con técnica para partes blandas. Porque si tú solo le pides al técnico radiografía del cuello, pues se va a tomar lo que se le ocurra. No, lateral del cuello con técnica para partes blandas que te permita ver el conducto. Sí, Doctor, ya pasó una hora. ya es una hora. Me asustaste. Sí, ok. Disculpe. Sí, estoy bromeando. A ver, vamos a ver. ¿Descansamos unos minutos o continuamos? ¿Qué opinan? No escuché, perdón.
Yo opino que continuemos, doctor. Claro, ok, de acuerdo. Vamos a terminar pronto. A ver, ya se me perdió. Aquí está. Bien. No oigo. Disculpe. Tengo la duda, es que no escuché muy bien la parte de cuando la hipertrofia amigdalina necesitaba cirugía. Esa parte Ah. no la escuché muy bien. Sí, cuando tú ya demostraste que ahí vive, está colonizada por el estreptococo beta hemolítico grupo A, y cuando el problema en lugar de mejorar, empeora. El niño sigue con obstrucción nasal, sigue con los problemas infecciosos repetitivos, o hay una obstrucción franca que está afectando el crecimiento. ¿Sí? Es el tiempo ya de considerar una cirugía. Y les voy a compartir un caso real en el cual a mí me sorprendió muchísimo. Recibo hace varios años a uno de mis pacientes de Valladolid. Lo conocí desde que el niño era pequeño. Fue hijo adoptado por un matrimonio muy generoso. Y ese niño, pues, se ignoraban sus antecedentes. Sin embargo, un día me lo llevan cuando el niño tenía 21 meses. Ahí los conocí, con problemas. 21 meses. El niño me lo llevaron y allá delante de mí se armó el pleito entre papá y mamá. Es que el papá lo saca temprano sin que ponerle su abrigo, que no sé qué. Es que la mamá le da de tomar eso. Es que viendo como si fuera un partido de tenis o de ping-pong. ¿Cómo se echaban las culpas? Hasta que me comencé a reír y le dije, ¿saben qué le dije? Estoy observando a su niño y el niño tenía la respiración bucal, tenía las huellas del moco verde y le comencé a preguntar, ¿desde cuándo le está pasando esto al niño? Todo el tiempo está con el moqueo. 21 meses el niño ya debería estar comiendo la dieta familiar modificada. ¿Está bien? Porque le digo, ¿y qué tal come? No come nada, doctor. La comida le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, escupe. ¿Y cómo es que está su peso tan, inclusive hasta por encima de lo que debe ser? Solo toma leche, a base de leche. Claro, la leche es líquida y pasa. El alimento sólido simple y llanamente no pasa con unos amígdalas como ustedes. Muy bien, lo canalicé con un otorrino de mi confianza, 21 meses. Gabriel me dice, no había yo visto un niño con las amígdalas tan enormes como este edad. Este niño hay que operarlo. Le digo, ¿tú lo operarías? Sí, me dice, sí, voy a llamar al anestesiólogo pediatra, me dijo, sí, y lo operamos. Y me dice, me gustaría que tú entres por cualquier novedad. Y los papás mismos me pidieron, cuando les dije, miren, esto es cierto. Sí, ya nos dijo el doctor, me dijo, estamos totalmente de acuerdo, una familia con una posición económica muy sólida. Pero queremos pedirle, doctor, que entre usted a cuidar a nuestro hijo. Está bien, con muchísimo gusto. Y entré a cuidar, digamos, al niño. Y este cirujano, este otorrino, tenía una experiencia y mira, unas amígdalas enormes. Y el niño en 6 meses, desde que se operó, desde que la primera noche que durmió, notaron los papás, doctor, ¿qué cambio ha dado a nuestro niño? Y pronto, ya que se recuperó después de la cirugía, después de una semana, 10 días, etcétera, el niño comenzó a comer bien, a comer bien, a comer bien, y creció. Y ya luego les perdí la pista, porque, oye, no es fácil venir de una ciudad del interior del estado solo a tu consulta, habiendo médicos pediatras allá también. Diferentes a ti, pero son pediatras, están calificados. Yo mismo les dije, no tiene caso, para eso pueden consultar allá. ¿Qué doctores están allá? Tal y tal y tal. Bueno, yo le recomiendo a tal, le digo, díganle que es conocido mío, etc. Y pasó el tiempo. Este muchacho crece, se casa y tiene un hijo, varón. Y el hijo sigue exactamente la misma historia. Y a él lo tuvimos que operar a los 19 meses. Yo le llevé su crecimiento desde los primeros meses y desde los primeros meses de vida empezó a roncar. Y desde los primeros meses le detecté que tenía las amígdalas grandes. Y le comencé a dar el tratamiento antialérgico como un intento de ver si era la naturaleza alérgica. ¿Respondía bien? Nada, no respondió.
Y a los 19 meses tuvimos que operar. ¿Hay un componente genético? Pues podríamos pensar que sí. ¿O fue demasiada coincidencia? No lo sabemos. Pero ya el papá, el hijo creció luego también perfectamente bien. Y ya. ¿Sí? Y no estaban tanto en el hijo, en el más chico, así como las adenoides. Era una obstrucción terrible. ¿Sí? ¿Cuál era la manifestación? El roquido y el moqueo permanente verdoso, indicativo de una sinusitis etmoidal de repetición. ¿Sí? Así que aquí tienen un ejemplo de cómo se deforma el paladar, se deforma la arcada dentaria. Y son niños que tienen muchos problemas. Aquí nada más se les muestra esa imagen por esto. Esta placa me gusta mucho, porque esta es una placa tomada con buena técnica, por un buen técnico y un médico que pidió la placa correctamente. Radiografía lateral del cuello con técnica para partes blandas. Y aquí ven ustedes la enorme obstrucción del tejido adenoideo. ¿Sí? Y aquí ven apenas el canalito, que debe ser un canal, y aquí es un hilito apenas de tan crecido que se encuentra el tejido. ¿Sí? Y aquí está. Esta es la imagen que van a ver. Y aquí tenemos los diferentes grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Cuando se juntan, cuando topan con la úvula, y desde aquí, desde acá, puede comenzar, si tiene adenoides crecidas, comenzar a manifestarlo, con más razón aquí, y ni qué decir aquí. ¿De acuerdo? Entonces vean, antes de ponerle un sistema eso de oxígeno, y que su mascarilla, y que su esto, lo otro, antes de eso hay que asegurarnos de que no tengan amígdalas y adenoides crecidas, proceder en consecuencia, darle su tratamiento, ¿sí? Y darle seguimiento. ¿De acuerdo? Así que ya vieron ustedes que... Muy bien. Pues pasamos a los problemas del pie. Con alguna frecuencia he recibido en mi consultorio por primera vez para una segunda opinión algún niño que lo veo y me da hasta pena, porque lo veo que lo tienen con unos zapatos ortopédicos horrorosos habitualmente, feos, artesanales, pero feos, duros, que ampollan los pies del niño, y además unos tirantes que atraviesan de un pie hacia el abdomen y tienen que una serie de cosas, con diagnósticos para corregir el geno valgo, para corregir el geno varo, cuando que está dentro de la etapa preescolar y que está completamente dentro de lo normal. ¿Sí? Ya les di un consejo cuando el niño es lactante. Desde que el niño es lactante, que comience a caminar solo, siempre y cuando esté en un ambiente seguro, debe caminar sin zapatos y va a fortalecer el arco del pie, el arco interno del pie. ¿Sí? Este ejemplo de aquí es muy ilustrativo. Vean ustedes, el niño de pie, vean ustedes aquí, no se ve arco en absoluto. ¿Sí? No se ve arco en absoluto. Y aquí lo corroboramos con la radiografía. Para la Academia Americana de Pediatría y para la Academia Canadiense de Pediatría, el pie plano no existe en la etapa preescolar. No existe. Consideran que es fisiológico y que con algunas medidas como caminar sin zapatos en un ambiente seguro, por supuesto que lo vas a llevar al parque, no lo vas a llevar sin zapatos en una zona peligrosa. ¿Sí? ¿Cuándo tienes que remitir a un ortopedista? Cuando hay asimetrías. Sí, ahí te van a ver ustedes. Cuando hay asimetrías, se los enseño, vamos a ver. No lo tengo aquí en esta imagen. Cuando vean esta, por ejemplo, vean esta radiografía, miren acá, esta enorme deformación, este niño obviamente tiene un problema ortopédico. Él sí necesita que vaya al ortopedista. Vean, aquí lo ven. Ven la asimetría. Aquí no está y aquí sí está.
¿De acuerdo? Vean aquí como si hay arco y aquí como no hay arco. ¿Cuál es la maniobra? Ponerlo de puntillas y observar. ¿Sí? Y los niños habitualmente tienen algunas molestias. Ven, aquí tienen otro ejemplo de pie plano real. O sea que sí existe. Sí existe. ¿Sí? ¿Cuándo debemos ponerle cosas y aditamentos? Ah, eso es otra cosa. Por eso tenemos que tener siempre un ortopedista de confianza y con experiencia. ¿Sí? Porque desde que de primera intención le mande zapatos, le mande cosas y todo a un niño que estoy viendo que tiene el arco plantar y lo que tiene nada más aumentada la bola adiposa que normalmente tenemos allá, que es un niño gordito, desde ahí yo tengo algunas sospechas. Y cuando averiguo que el ortopedista es socio del taller donde fabrican los zapatos, pues mi diagnóstico de sospecha aumenta su probabilidad de que simple y llanamente es para ganar un poco más de dinero. ¿Sí? Recuerden, cuando hay asimetría, nunca es normal. Cuando provoca sintomatología dolorosa, atentos. ¿Sí? Puede no ser normal. Ahora bien, me pueden preguntar ustedes, oiga doctor, ¿y esos calzados? ¿Qué calzado debe usar entonces un niño para que tratemos de evitar esto? Bueno, el niño lactante, por eso vean qué importante es cuidar el peso, evitar el sobrepeso. Pero que un niño lactante que tiene, tiene las extremidades inferiores en valgo, arqueadas, ¿sí? ¿Cómo queda el pie? Piensen cómo queda el pie. Y entonces el arco interno no tiene oportunidad de desarrollarse como debe ser. ¿Qué pasa cuando el niño tiene un varo? Un varo, cuando las rodillas se juntan y va empeorando, va a tener el efecto contrario. El pie, si ustedes tienen, imaginen su pie sobre una superficie plana e inclínenlo de manera que los bordes externos se levanten. Eso va a ser un varo creciente, ¿de acuerdo? Y va a provocar molestias y problemas. Entonces, si me preguntan, doctor, ¿qué calzado entonces? Bueno, para un niño que comienza a caminar, deben ser tipo botines. Cuando va a utilizar tipo botines porque les sostienen bien el tobillo. Que tengan suela antiderrapante. Y hay unos calzados de ciertas marcas que tienen un discreto arco interno en el calzado adentro. ¿Son válidos? Sí, son válidos, siempre y cuando no sean ortopédicos, porque esos no son ortopédicos. Digamos que colaboran un poco a prevenir o evitar el problema cuando el niño llegue a tener las características de varo. Recuerden que hay una transición del valgo gradual y se van al otro extremo, al varo. Y cuando llegan a la etapa escolar, otra vez ya toman la postura correcta. Oye, que vayan ustedes a la regadera, junten sus pies y observen. ¿Tienen varo o tienen valgo? O no tienen ni varo ni valgo. ¿Sí? Y las que tienen varo, más las mujercitas, tienden más al varo, a que las rodillas estén juntas. Y si además le ponemos tacones, imagínense todo lo que puede ocurrir. ¿De acuerdo? Tenemos que pensar en otras cosas como el tendón de Aquiles corto, ¿sí? Una llamada, una fusión o coalición tarsiana, cuando el astragal es vertical. Es decir, pie plano no es cualquier cosa, pero primero tenemos que asegurarnos que tenga pie plano. ¿Sí? Cuando veo asimetría o cuando veo problemas crecientes, lo canalizo con un ortopedista que tiene experiencia. Y rara vez le ha mandado algún medicamento horroroso a mis pacientes. Si alguien de ustedes tuvo la obligación de utilizar calzado ortopédico, jóvenes, que nos comparta su experiencia. Yo. ¿A qué edad te los pusieron y por qué? ¿Te acuerdas? ¿Sabes por qué? Creo que fue pie plano en el preescolar. Sí, tenía yo como 4 o 5 años. Ok. ¿Y te acuerdas
los zapatos ortopédicos se mandaron. Sí. ¿Te gustaban? No, no mucho. ¿Por qué? Porque como eran negros, eran los que llevaba yo a la escuela y no me gustaba porque no combinaban con la ropa. Y no estaban feos. Dos, tres, pues como estaban, o sea, eran como los zapatos para la escuela, los que llevaban casi todos, nada más que se notaban un poquito más bruscos o gruesos. Toscos. Ajá, sí. Toscos. Exacto. Bueno, bueno, pues ese es un ejemplo. Y hay niños que cuando les empiezan a apoyar, como les digo, son artesanales, ¿sí? Entonces tienen muchas mayores probabilidades de fallo que uno de hecho en línea, hecho en fábrica, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, no sean ustedes manda ortopédicos por cualquier cosa, ¿sí? Y si van a canalizar con un ortopedista, ¿sí? Que canalicen con alguien que sea de confianza, que sepan ustedes que no tiene ningún taller ni que va a mandar a todos. Eso de los tirantes o lo de eso, chispas, cuando veo al pobre niño y veo sus pies ampollados y veo que los papás te lo llevan porque el niño no se los quiere poner. Y yo le digo, tiene toda la razón, ¿sí? Y los canalizo con mi ortopedista de confianza para que nos dé una segunda opinión y generalmente no hay necesidad nada de eso, ¿sí? Nada de eso. Los calzados, zapatos ortopédicos no aceleran el desarrollo de nada. Cuando es el pie plano flexible, que es una de las causas más comunes, se utiliza un calzado común o ese que les comento, que tiene su arquito interno, pero son zapatos suaves, en el sentido de que no apoyan nomás, ¿no? Y lo de las plantillas, se los dejo al ortopedista. Ahí está lo que les decía. Eso que te dice se llama realce interno. Lo pueden ver, inclusive les puedo mencionar algunas marcas, no se les estoy indicando que se deben usar, no, Kinder y Coloso tienen el realce interno. Entonces, eso puede servir para el tratamiento cuando detectamos que hay algo compatible con probable pie plano y que queremos darle chance que crezca un poco más. Cuando es un tendón de Aquiles corto, y eso lo pueden ver en el examen, ¿sí? Cuando lo juegan, no pueden seleccionar hacia la pierna el pie, ¿sí? Entonces sí requieren fisioterapia, cierto tipo de ejercicios, y en un momento dado va a requerir cirugía. Yo lo he visto en el hospital, niños que ingresan para resfriamiento. Niños que veía a cada rato y que me partían el corazón. Los niños a los cuales no se les diagnosticó a tiempo luxación congénita de cadera. Y que cuando se les detecta es cuando ya el niño está caminando con una marcha anormal, que es triste, muy triste, y sobre todo con niñas. La relación niño-niña es de 1 a 9, es decir, es 9 veces más común en la niña. Chíspales, y es una cirugía, y otra cirugía, para ir elongando tendón. Es horrible, es horrible. Así que tienen que aprenderse muy bien. Hay videos sobre cómo se examina con la maniobra de cómo se buscan los signos de Barlow y de Ortona. ¿De acuerdo? Fíjense, en los casos raros, un 5% menos en que hay dolor y que hay un abatimiento de verdad del arco, pues tendrán que recurrirse a un tratamiento quirúrgico. Pero vean, menos del 5% de los casos. Aquí tienen ustedes un ejemplo que les mostré de vean, aquí hay uno, vean de espaldas cómo está y vean aquí cómo está la diferencia. ¿Sí? Todas estas variedades podemos encontrar. Puede ser moderada, puede ser bilateral. Lo que es moderado es bilateral y que es simétrico, rara vez es patológico. Lo que es moderado, lo que es bilateral y que es simétrico, rara vez es patológico. ¿Sí? Pero si está provocando dolor, está provocando otras cosas, caídas frecuentes, hay que entrar con más cuidado a ver qué está pasando. ¿De acuerdo? Y vean en general, con estas cosas, ¿qué es lo que hay que hacer? Observación. ¿Por qué? Porque ya se lo mencioné. En los primeros 2 o 3 años y de los 2 o 3 años es frecuente el valgo. Y en los 7 u 8 años es frecuente el varo. Y es una cosa totalmente dentro de lo fisiológico y normal. Claro, si tenemos esta niñita acá
pero que además le agregamos sobrepeso u obesidad, esto va a empeorar. Y esto va a empeorar. Y va a haber más dolor y va a haber más desgaste interno de la rodilla. Y entonces van a venir otro tipo de problemas que van a requerir cirugía, limitación para el deporte, dolor en la marcha, etc. Vean por qué es importante un examen razonablemente cuidadoso. Cuando tú ya conoces en la primera consulta bien a tu niño, ya en la siguiente, yo voy apuntando en mi pequeño cardex que les doy y que ellos transportan y que lo tengo protegido. Si lo tengo protegido con un plástico especial, allá voy apuntando detalles que para luego darles el debido seguimiento. ¿Sí? Aquí tienen el ejemplo. Miren, vean aquí que ven una exageración, severidad y hasta diríamos cierta asimetría. ¿Sí? Vean ustedes aquí. Vean ustedes cómo están los pies. Vean ustedes la asimetría. Vean la asimetría con los ángulos. Aquí ven otra asimetría. Y vean cómo lo habitual es que transiten de un valgo a un varo y luego lleguen alrededor de los 8 años. Miren qué ejemplo. Persiste más allá de los 3 años el varo. Perdón, estoy manejando el término al revés. Varo cercano. Varo. A ver, no. Espérame, ya me estoy confundiendo acá con los términos. Genuvaro que persiste más allá de 3 años, ¿sí? Ángulo femoral tibial aumentado, unilateralidad. Valgo lejano, varo cercano. Es correcto lo que les dije. Valgo, ¿sí? Un valgo. Arco persiste más allá de los 8 años, es correcto lo que les había dicho. Cuando el ángulo pasa de los 15 o cuando es unilateral como en este caso. Lo unilateral nunca es normal. Y no hay que esperar, por supuesto, a que este muchacho llegue hasta esta edad para que lo detecte y lo canalice. Está bueno, especialista en ortopedia con experiencia. No se te olvide que el adolescente o que los niños están en un crecimiento óseo muy dinámico y todas las intervenciones que hagas con ellos, por eso las cirugías nunca están indicadas de primera intención, porque los centros de dosificación están trabajando muy dinámico. Ejemplos de deformidades patológicas también. Vean ustedes este arco tan enorme, la unilateralidad con el tendón corto que obliga a que la niña tenga así en esta posición. Vean ustedes esta franca asimetría. ¿Sí? La causa número uno de los más comunes de muerte en los niños de más de 1 año de edad, y en especial de los 2 a los 6 años, es el mal llamado accidente, pero que ya conocemos nosotros que son lesiones prevenibles. De todas maneras, cuando mencione la palabra muerte accidental, debes tenerlo entre comillas, que ya sabes que es una muerte puro preventiva. Porque vean ustedes, en esa estadística, que independientemente del año que sea, les apuesto que sigue sin gran cambio. Número 1, infecciones de vías respiratorias bajas. ¿Sí? Ya no están las diarreicas en primer lugar, que era la causa número 1. Vean, y el segundo, y ya ha ido bajando más. Sarampión en algunos países, paludismo en algunos países, y en México en algunas zonas también, como en la zona que colinda con Belice, con la frontera, porque en esos países persiste el problema, y en la zona cercana, en la zona de Quintana Roo, las selvas son hábitat natural para los mosquitos, ¿sí? Y vean cómo también de los 1 a los 4 años ya hay VIH, SIDA, las anomalías congénitas, malnutrición. Estamos hablando de estadísticas mundiales, no de México. Pero vean ustedes, ahogamiento y traumatismos causados por el tráfico. En el periódico de hoy, lo pueden ver ustedes en las noticias, una niña, déjenme veo rapidito, espérenme. Para que no
no duden de que cuando les menciono algo, se los estoy diciendo con la realidad. Me esperen a acusar por lesión, porque se exigen la renuncia de Gatell, que se fue de vacaciones López Gatell sin usar cubrebocas en el avión. Y le están preguntando algunos críticos, bueno, ¿cuándo ha ido a algún hospital COVID? Y dicen, nunca. Ahí está. Del diario de hoy, jóvenes. Tragedia en Canacín. Fallece al atragantarse. Una adolescente perdió la vida ayer cuando se le atoró en la garganta un pedazo de comida. A pesar de la ayuda que recibió, nada se pudo hacer por la joven. ¿Fue una muerte accidental, muchachos? Entonces, si pasa en un adolescente, imagínate lo que puede pasar en un preescolar con chocolatitos, con grajeas, con cosas de ese tipo en la boca. ¿Sí? Un adolescente de 16 años falleció la tarde de ayer cuando se atragantó mientras almorzaba en su domicilio en Canacín. Poco antes de las 2 de la tarde, la menor almorzaba con su familia, pero de pronto se atragantó con un bocado de comida y comenzó a toser. Sus familiares trataron de auxiliarla dándole palmadas en la espalda, pero cuando vieron que comenzó a ponerse morada, el padre la subió a su automóvil para buscar ayuda. Lo que necesitaba, por eso todos los ciudadanos deberíamos saber la maniobra de Heimlich. Eso le hubiera salvado la vida a esa muchachita. La maniobra de Heimlich bien hecha. Así que llegó. Y cuando llegaron al hospital, ya estaba muerta. 16 años, periódico de accidente, no. Y vean con otras causas, traumatismos del tráfico, quemaduras por fuego. Maltrato. En México, dice en las estadísticas, se da en 1 de cada 3 hogares. ¡Wow! Quiere decir que aquí, si esas estadísticas son ciertas y generalizamos, pues de mis 54 alumnos, la tercera parte sufrió maltrato. Y posiblemente va a ser un maltratador o maltratadora si no se hace consciente de ello. Y cuando tenga hijos o hijas, lo recuerde y evite. Como le digo a mis residentes, si cuando fuiste R1 te maltrataron, cuando seas R2 no maltrates, trata bien al R1, rompe la cadena perversa. Y cuando seas R3, asegúrate que el R2 trate bien al R1 y tú trata bien al R2. Es lo mismo. Y los niños de la etapa preescolar son de alta vulnerabilidad porque son confiados. No han aprendido a mentir. Y si hay mamás que le preguntan, oye, hijo, estoy gorda. Sí, mamá, estás gorda. Igual le cae una bofetada al niño. ¿Sí? Y le dice la mamá, dile a tu papá que está borracho. Papá, estás borracho. Igual le cae otro golpe al niño. ¿Por qué? Porque, y así va aprendiendo. Y va aprendiendo a mentir. En etapa escolar ya no es difícil que le puedas hacer lo que le hace un preescolar porque el niño ya aprendió a defenderse. Ya es más rápido, ya es más astuto, ya recibió golpes. Entonces, cuidemos mucho que no hay. Y hay muchas causas del maltrato, la economía, la falta de economía. Debe ser terrible para un papá tener 3 hijos, tener que pagar luz, tener que pagar agua, comprar comida y no hay dinero, no hay trabajo porque cerró la empresa donde trabajaba, le medio pagaron algo y ya. Entonces da lugar a crisis que desembocan en muchas de esas cosas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a sospechar problemas de ese tipo? Con trastornos del comportamiento. Con ese tipo de cosas, dibujan genitales, tienen miedo, cambian su sueño, despiertan pegando de gritos, dejan de comer, o empiezan a comer en exceso, reportes escolares, cosas de fobias que no tenían. ¿Sí? ¿Tenemos leyes en Yucatán? Sí. ¿Qué tanto se aplican? Pues eso es otra cosa. Aquí tenemos un ejemplo de un niño que se está muriendo de miedo, quizá, o está haciendo su rabieta, pero vean la edad que tiene, ya está grandecito. Hay que sospechar, hay que estar atento. Vemos moretones sin razón o con mecanismos. A mí me tocó ver varios casos en el hospital en la noche de niños que tenían
lesiones aparatosas, fracturas, y que te aseguraban que solamente se topó con la silla o se topó con... Y cuando empiezas a averiguar, ¿no? Ves la radiografía y es una fractura se llama por torsión, como si hubieras girado el húmero, como si lo hubieras girado. Y eso es lo que ocurre con los jalones que se le dan a veces a los niños. Entonces tenemos que aprender a tener mucho espíritu de sospecha. Cuando hay traumatismos intracraneales que ocurren de una manera que no concuerda con lo que te dicen, cuando el niño se le está cayendo el cabello y no se le está cayendo, se lo están arrancando a jalotones. Cuando llegan con quemaduras que no concuerda lo que te explican con lo que estás viendo, ¿sí? Cuando hay lesiones viscerales, producto de golpes, lesiones bucales que no concuerdan con lo que te dicen, tenemos que ponernos alerta. En el Centro Médico Nacional me tocó ver varios casos de niños, era mucho más común allá, yo estaba en urgencias, me tocaba urgencias, veía yo de todo, y llegué a ver casos en los cuales la propia trabajadora social, que era la que recibía al paciente en la ventanilla, iba y me decía, ya que había confianza conmigo, era yo R2, doctor, otra vez en mi caso aquel, ¿se acuerda? Ya van 3 veces que vienen, ¿sí? Y por lo mismo, por lesiones que no concuerdan. Y le digo, pues vamos a dar aviso al ministerio. Ay, doctor, me dice, ya lo hemos hecho, ¿sabe qué es lo que ha pasado? Le estoy hablando del año 81, 82, no digo que ahora siga pasando, ojalá que no. Sí, se llevaban al familiar, al papá, al maltratador, y afuera le sacaban dinero y lo dejaban ir. Y otro, cuando das aviso al Ministerio Público, ya tú también vas a tener que ir a citatorios, a esto, a lo otro, y tu vida corre peligro. Entonces, a fin de cuentas, lo que muchas veces se hace es, ¿para qué me meto en líos? Lo canalizo a trabajo social y que lo canalicen al mismo. Pero es algo que nunca me ha quedado satisfecho, me ha dejado satisfecho. Bueno, jóvenes, pues entonces nuestra sesión de hoy de problemática del preescolar ha terminado. Espero que todos hayan sacado provecho, que revisen sus materiales, que cumplan a tiempo sus tareas. Hoy vi en mi lista de calificadores, estaba calificando a un médico ginecólogo obstetra, ¿sí? Que ya tiene 21 días que no ha entregado su tarea. Y le puse 0. Pero fue de broma, porque conozco al doctor y por accidente se ha metido su nombre a mis calificaciones y no tiene ningún sentido. ¿Sí? Sean cuidadosos con sus trabajos, cuiden la justificación de los márgenes, usen apropiadamente los párrafos, no pongan todo de corrido. Hay una emergencia por acá. Sí, parece que habrá sido. Bueno, entonces tenemos preguntas, jóvenes. ¿Pregunto? Nada. Doctor. Creo que Paulina. ¿Sí? ¿Perdón? El varo y el valgo fisiológico, ¿cuál es el que es primero? Es el valgo, ¿no? El valgo. ¿Sí? Y luego el varo. Yo lo relaciono con eso, mi mnemotecnia, pues, valgo, la L de lejano, las rodillas se están alejando. ¿Sí? Varo, la R de cercano, las rodillas se juntan. Sí, primero es el valgo, en la etapa de lactante hasta los 3 años más o menos, y luego viene el varo. ¿Sí? Luego viene el varo, y alrededor entre los 6 y los 8 años ya se corrigen, y ya queda la conformación ya con la que se va a quedar. ¿Qué es lo que puede deteriorar las cosas? Como les digo, el sobrepeso y la obesidad. Puede ser que un varo, en lugar de que sea duradero, que a los 8 años ya se haya corregido, empeore. ¿Con qué? Con el sobrepeso. Algo pasó por acá porque estoy oyendo hasta el helicóptero. Ok, gracias, doctor. ¿De acuerdo? Sí, entonces es cuestión de observar
Ustedes pueden inclusive medir con el niño de pie, la niña de pie, y sin zapatos y con los pies juntos, con una regla, puedes medir la distancia y tomar nota. Y cada 6 meses ir anotando cómo va. Y sobre todo, hazlo cuando haya síntomas, cuando haya dolor, cuando haya dificultad para correr, cuando haya dolor al correr, o dolor en tobillos, dolor en rodillas, ¿sí? Que se le cruzan los pies, se le enredan los pies. Algo está pasando, algo se está saliendo de control. ¿De acuerdo? Ninguna pregunta más. Estamos en 18 para las 3. Estamos dentro del tiempo. Adelantamos una sesión. Espero que lo hayan visto bien. El motivo de esta sesión fue algo que el doctor Ojeda y yo planeamos porque no estaba en el programa. No estaba en el programa, pero ustedes estaban llenos a la práctica clínica en tercer año y ya veían hipertrofia de amígdalas, veían infección respiratoria, enfermedad diarreica aguda, veían control prenatal, veían crecimiento y desarrollo y los problemas y todos los problemas, ¿cómo los iban a detectar si no sabían? Entonces esa fue la idea, darles un panorama general para que ustedes pues tuvieran una mejor aproximación a la realidad en la práctica clínica. Bien, pues si no hay más dudas, voy a cancelar la grabación.